Jóvenes, les habla el profesor Víctor Carrera. Vamos a desarrollar la práctica número 8 del ciclo 2017-2 del curso de trigonometría. Ya, espérate. Vamos a simplificar esta expresión. A ver, secante 60, acá seno de 20, lo vamos a escribir como seno de 40 menos 20, más 2 seno de 50, seno de 20. Bien, esto sería secante de 60. Desarrollando esta expresión tendríamos seno de 20, seno de 40, coseno de 20, menos coseno de 40, seno de 20, más 2 seno de 50, seno de 20. Secante de 60, seno de 40, coseno de 20, menos coseno de 40, seno de 20. Acá vamos a utilizar su cofunción, 2 coseno de 40, seno de 20. Secante de 60, seno de 40, coseno de 20, más coseno de 40, seno de 20. Vamos a ver de que al final de cuentas me está dando que este es seno de la suma. Secante de 60 por el seno de 40 más 20. Esto es igual a secante de 60 por el seno de 60. Entonces esto sería igual, secante de 60 es raíz de 2. No, secante de 60 es 2. Porque coseno de 60 es 1/2, secante de 60 sería 2. Y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Aquí tendríamos que la respuesta sería raíz de 3, que es la clave de la letra C. Bien, con la información dada en la figura me estoy diciendo que AD es igual a DC. Bien, si esto es 30, se supone que todo esto de aquí sería 60, punto medio, AD es igual a DC. Entonces aquí tenemos que esto sería 2, esto sería 1, todo esto sería raíz de 3. Al ser punto medio, esto de aquí sería raíz de 3 sobre 2. Bien. Entonces me piden calcular tangente de teta. Vamos a llamarle aquí este ángulo alfa. Entonces tenemos de qué? De la figura alfa es igual a teta más 30. Nos están pidiendo el ángulo teta. Teta sería igual a alfa menos 30 grados. Entonces, la tangente de teta sería igual a la tangente de alfa menos 30 grados. Esto es igual a tangente de alfa menos tangente de 30 sobre 1 más tangente de alfa por tangente de 30. La tangente de alfa es 1 sobre raíz de 3 sobre 2, ¿no? O sea, 2 sobre raíz de 3. Entonces, tangente de teta, 2 sobre la raíz de 3. Tangente de 30.
tangente de 30 tendríamos menos 1 sobre raíz de 3 sobre 1 más 2 sobre raíz de 3 por 1 sobre la raíz de 3. 1 sobre raíz de 3 sería en este caso y en el denominador tendríamos raíz de 3 por raíz de 3 es 3, 1 más 2 tercios, 1 sobre la raíz de 3 sobre 5 tercios. Raíz de 5, raíz de 3, 3. Racionalizando, 3 me va a quedar raíz de 3 sobre 5. La clave sería la letra D. Bien, en la pregunta 3 me dice si tangente de 20 más x es igual a 3 quintos, calcule tangente de 155 grados más x. Bien, vamos a utilizar, escribimos tangente de 155 más x, vamos a escribirlo como tangente de 135 más 20 más x. ¿Está bien? Entonces, tenemos tangente de la suma. Tendríamos tangente de 135 más tangente de 20 más x sobre 1 menos tangente de 135 por tangente de 20 más x. 135 está en el segundo cuadrante, la tangente del segundo cuadrante es negativa, entonces podríamos escribirlo como 180 menos 45, pero esto nos daría finalmente 155 más x, esto sería igual, menos 1 más 3 quintos sobre 1 menos 1 por 3 quintos. Menos 1 más 3 quintos sobre 1 más 3 quintos. Bien, entonces aquí no habría ningún problema, acá tendríamos menos 5 más 3 sobre 5, 5 más 3 sobre 5, menos 2 quintos sobre 8 quintos. Simplifican 8 menos 2 menos 1 cuarto. La clave sería la letra D. La partícula se desplaza del punto A hacia el segmento OB en sentido antihorario. Bien. O sea, prácticamente tenemos que tenemos ese desplazamiento. Siguiendo una trayectoria de arco de la circunferencia con el centro del origen de coordenadas, como se muestra en la figura. Calcule la tangente del ángulo determinado por el desplazamiento. Bien, entonces vamos a ponerlo ángulo en posición normal. A esto lo vamos a llamar beta. Y esto de aquí lo vamos a llamar alfa. Entonces tenemos, esto es teta de la figura. Teta va a ser igual a beta menos alfa.
Entonces, la tangente de teta es igual a tangente de beta menos alfa. Entonces, de alfa no va a haber ningún problema y tampoco para beta. Entonces, tangente de teta, bien, es igual a tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 más la tangente de beta por la tangente de alfa. La tangente de teta, con los valores que tenemos ahí, tangente de beta es 12/5 menos la tangente de alfa, que me da menos 1/2, sobre 1 más 12/5 por menos 1/2. Entonces, tangente de teta, 12/5 más 1/2, y aquí tendríamos 1 menos 12 sobre 10. Bien, entonces tendríamos que mínimo común tendríamos aquí, vamos a expresarlo más abajo, por favor. Tangente de teta, vamos a expresarlo aquí para no confundir, 12/5 más 1/2, 1 menos 12 sobre 10. Mínimo común aquí es 10. Entre 5, 2, esto sería 24, ¿no? 24. 10 entre 2, 5. Por 1, 5. Aquí tendríamos mínimo común es 10. Entre 1, 10 por 1, 10. Menos 12. Bien, se van los décimos. Esto sería 29 sobre menos 2. O sea, o menos 29 medios. Bien, la clave sería la letra A. Bien, vayamos a resolver la pregunta número 5. Me dicen de que alfa más beta más gamma es igual a 100 vueltas y media. Entonces tenemos dato, alfa más beta más gamma es igual a 100 por 2pi más pi. Entonces tenemos que alfa más beta más gamma es igual a 200pi más pi. Esto lo puede escribir como alfa más beta más gamma 2pi más pi. Entonces tenemos de que alfa más beta más gamma 3pi. Alfa más beta más gamma es igual a pi. Entonces, de aquí tenemos seno de alfa más beta es igual a seno de pi menos gamma. Esto sería igual a seno de gamma. De la misma forma, seno de beta más, de gamma más beta, ¿no? Es igual a seno de pi menos alfa. Esto sería igual a seno de alfa. Y coseno de alfa más beta es igual a coseno
pi menos gamma, entonces sería menos coseno de gamma. Entonces en la expresión tendríamos lo siguiente: coseno de alfa, coseno de gamma, seno de alfa más beta, seno de gamma, gamma más beta, seno de alfa. Coseno de alfa, coseno de gamma, seno de beta más gamma, seno de alfa, coseno seno, perdón, aquí es coseno seno, seno de alfa más coseno de gamma sería, porque este es menos, sería más coseno de gamma. Entonces, esto sería coseno de la suma, coseno de alfa más gamma, y este sería el seno de la suma. Nuevamente por alfa más gamma, esto sería menos coseno de beta, esto sería seno de beta, por los mismos argumentos empleados en asterisco. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser igual a menos la tangente, coseno sobre el seno, menos la cotangente de beta. La clave sería la letra C. Bien. Ya. En la pregunta número 6 nos dicen calcular el máximo valor que puede tomar la siguiente expresión. Bien, donde X e Y pertenecen al primer cuadrante y son diferentes. Entonces tenemos que 4 coseno al cuadrado, vamos a ponerle menos 90 menos y, bien, por coseno al cuadrado de X, seno de X más y, sobre seno al cuadrado de y, más seno al cuadrado de X más y. Aquí vamos a acomodar esta expresión, 1 menos coseno al cuadrado de X. Esto va a ser igual 4 coseno al cuadrado de 90 menos y, coseno al cuadrado de X, seno de X más y, sobre seno al cuadrado de y menos seno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X más y. Entonces, esto va a ser igual. Función es igual a cofunción cuando la suma de sus ángulos es 90 grados, 4 seno al cuadrado de y, coseno al cuadrado de X, seno de X más y. Esto de aquí nos va a dar seno de y menos x por seno de y más x más seno al cuadrado de x más y. Bien, aquí vamos a factorizar en el denominador de tal forma que podamos cancelar ahí el factor seno de x más y.
sea, sería seno de x más y, seno de y menos x, más seno de x más y. Esto me va a permitir eliminar este factor. 4 seno al cuadrado de y coseno al cuadrado de x. En denominador, desarrollando en términos, o sea, el seno de la diferencia más el seno de la suma, me va a dar 2 seno de y coseno de x. Entonces, cancelamos esto de aquí, ese término también se va con esto, mitad 1, mitad 2. Entonces nos está quedando 2 seno de y coseno de x. Bien, como el seno y el coseno, x e y pertenecen al primer cuadrante, entonces el mayor valor del seno de y va a ser igual a 1 y coseno de x es igual a 1 cuando x es igual a 0 grados. Aquí es cuando y es igual a 90 grados. Entonces nos queda que el mayor valor, el máximo valor de la expresión, esta que está aquí, va a ser igual a, es 2. En la pregunta número 7 tenemos una condición: si tangente de beta es igual a 3 tangente de y. Nos piden simplificar esa expresión. Entonces vamos a trabajar con la condición. Tangente de beta es igual a 3 tangente de alfa. Entonces esto vamos a ponerlo en los siguientes términos: seno de beta sobre coseno de beta, esto es igual a 3 seno de alfa sobre coseno de alfa. Multiplicamos en aspa, tenemos seno de beta coseno de alfa es igual a 3 seno de alfa coseno de beta. Entonces vamos a escribir esta expresión de la manera siguiente: seno de alfa coseno de beta más 2 seno de alfa coseno de beta. Entonces tendríamos lo siguiente: seno de beta coseno de alfa menos seno de alfa coseno de beta es igual a 2 seno de alfa coseno de beta. Entonces, esto me dice, el lado izquierdo es el seno de la diferencia. Seno de beta menos alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de beta. Esta expresión la reemplazamos en lo que nos piden. Entonces, luego tenemos lo siguiente: seno de beta menos alfa sobre coseno de beta menos alfa, que multiplica 1 más tangente de alfa, tangente de beta, más la tangente de alfa. Pero esto es lo mismo que escribir la tangente de beta menos alfa, que multiplica 1 más la tangente de alfa, tangente de beta, más la tangente de alfa. Desarrollando la tangente de esa diferencia tendríamos tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 más tangente de beta por tangente de alfa
esto está multiplicando 1 más tangente de alfa por tangente de beta más la tangente de alfa. Entonces, me permite simplificar estos dos términos y aquí tendríamos que tangente de beta menos tangente de alfa más tangente de alfa. Esto va a permitir que se anulen estos dos y nos va a quedar finalmente tangente de beta. Bien, en la pregunta 8 volvemos a trabajar con la condición para reemplazarla en la expresión que nos piden calcular. Bien, entonces tenemos A tangente de alfa es igual a 1 más A coseno al cuadrado de beta sobre seno de beta coseno de beta. Vamos a ponerlo en términos de seno y coseno, A seno de alfa sobre coseno de alfa, 1 más A coseno al cuadrado de beta sobre seno de beta coseno de beta. Multiplicando en aspa, tenemos A seno de alfa, seno de beta, coseno de beta, esto es igual a coseno de alfa, más A coseno de alfa, coseno al cuadrado de beta. Pasando al lado izquierdo los términos comunes, vamos a aprovechar que tiene el factor A, tendríamos aquí A seno de alfa, seno de beta, coseno de beta, menos A coseno de alfa, coseno al cuadrado de beta, que es igual a coseno de alfa. Como mencionamos, factorizamos los términos comunes con el menor exponente, A coseno de beta, que multiplica seno de alfa, seno de beta, menos coseno de alfa, coseno de beta, que esto es igual al coseno de alfa. Bien, vemos que lo que está entre paréntesis tiene la forma del coseno de la suma, pero vamos a factorizar el signo para darle la forma. Entonces tendríamos menos A coseno de beta, que multiplica coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Esto es igual al coseno de alfa. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Primero vamos a ver menos A coseno de beta. Esto es coseno de alfa más beta. Esto es igual a coseno de alfa. Voy a sumar y restar, entonces tendríamos lo siguiente. Voy a sumar y restar un ángulo beta para acomodar la expresión. Menos A coseno de beta, que multiplica coseno de alfa más beta, esto es igual coseno de alfa más beta menos beta. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, menos A coseno de beta por el coseno de alfa más beta. Desarrollamos esto, tendríamos coseno de alfa más beta por el coseno de beta más el seno de alfa más beta por el seno de beta. Entonces pasamos a dividir esta expresión de aquí.
Entonces tendríamos menos A es igual coseno de alfa más beta, coseno de beta, más seno de alfa más beta, por el seno de beta, dividido por lo que habíamos mencionado, coseno de alfa más beta, coseno de beta. Acá también, coseno de alfa más beta por el coseno de beta. Entonces tendríamos menos A, esto es igual a 1, esto de aquí me va a dar tangente de alfa más beta por la tangente de beta. Entonces tenemos de que menos A menos 1 es igual a la tangente de alfa más beta por la tangente de beta. Bien, entonces reemplazamos en esta expresión, porque acá nos piden calcular. Tangente de alfa más beta por tangente de beta es igual a menos A menos 1. Más 2, esto me va a dar 1 menos A al cuadrado. Entonces, menos A más 1, 1 menos A al cuadrado. Acomodamos la expresión 1 menos A sobre, esto es una diferencia de cuadrados, tenemos 1 más A por 1 menos A. Se eliminan estos factores y nos va a quedar 1 sobre 1 más A. La clave sería la letra D. En la pregunta número 9 vamos a trabajar tanto A como B por separado. Bien, recordemos lo siguiente, ¿no? Si alfa más beta es igual a 45 grados, entonces la tangente de alfa más beta es igual a la tangente de 45, que es igual a 1. Desarrollando tenemos que esto va a ser tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta, esto sería 1. Entonces, tangente de alfa más tangente de beta multiplicando en aspa va a ser igual a 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Entonces, de aquí tenemos de que tangente de alfa más tangente de beta más tangente de alfa por tangente de beta es igual a 1. Eso lo utilizamos en A, que sería igual, efectuando ese producto, 1 más tangente de 22, más tangente de 23, más tangente de 22 por tangente de 23. Y en el denominador hacemos lo mismo, efectuamos ese producto, esto es 1 más tangente de 25, más tangente de 20, más tangente de 25 por tangente de 20. Por lo que acabamos de efectuar, esto de aquí es 1 de la misma forma que en la parte superior, entonces A es 1 más 1, 1 más 1, esto es 1. Bien, para la expresión B, que es igual a raíz de 3 seno de 50 menos coseno de 50 sobre seno de 25 menos coseno de 25. Aquí multiplico por 2
y me va a quedar aquí, y por 2 y sobre 2, ¿no? El 1/2 pasa, raíz de 3 sobre 2, seno de 50, menos 1/2 coseno de 50. El denominador multiplicamos y dividimos por raíz de 2, entonces tendríamos que esto va a ser 1 sobre raíz de 2 seno de 25 menos 1 sobre raíz de 2 coseno de 25. Acá nos conviene tomar coseno de 30, va a ser seno de 50, coseno de 30, menos coseno de 50, seno de 30. ¿Está bien? Y acá en el denominador vamos a tomar raíz de 2. Y tendríamos coseno de 45, seno de 25, menos seno de 45, coseno de 25. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es 2 seno de 50 menos 30, porque tiene la forma del seno de la diferencia, y acá factorizamos el signo, va a ser menos raíz de 2, y va a quedar seno de 45 menos 25. Esto sería igual 2 seno de 20 menos la raíz de 2 seno de 20. Nos permite cancelar, esto sería 2 menos raíz de 2, racionalizando, esto sería menos la raíz de 2. Entonces, en la expresión a al cuadrado sería 1 elevado al cuadrado más menos la raíz de 2 elevado al cuadrado sobre menos la raíz de 2 elevado al cuadrado menos 1. Esto es 1 más 2, y acá sería 2 menos 1. Esto es 3, esto es 1. Al final de cuentas, esa división nos da 3. Bien, en la pregunta 10 vamos a ver, a partir de esas dos condiciones, tratar de ubicar quién es el seno de x más y. La expresión tangente al cuadrado de y más m seno de x por secante de y más 1 igual a 0. Entonces de aquí obtenemos tangente de y, vamos a ponerles por identidad secante al cuadrado menos 1 más m seno de x secante de y más 1 igual a 0. Entonces nos está quedando que la secante de y al cuadrado es igual a m seno de x secante de y. Cancelamos estos términos y tendríamos lo siguiente, es menos m, porque pasa con signo negativo. Bien, 1 sobre el coseno de y es igual a menos m seno de x. Entonces, menos 1 sobre m va a ser igual al seno de x coseno de y. Llamemos a esto alfa. Bien, ahora, de la expresión tangente de x más la cotangente de x por tangente de y más la cotangente de y igual a n,
por identidad tangente más cotangente es igual a secante de x por cosecante de x. Y en el otro lado va a ser en forma similar, secante de y por cosecante de y es igual a n. Por identidad nuevamente, esto es 1 sobre coseno de x, seno de x, por 1 sobre coseno de y, seno de y, es igual a n. Por alfa, tenemos que seno de x coseno de y, esto de aquí sería así, 1 sobre coseno de x seno de y que multiplica a menos 1 sobre m, esto es igual a n. Entonces, esto de aquí nos daría menos m coseno de x seno de y, esto es igual a n. Entonces, menos m sobre n es igual a coseno de x seno de y. A esto llamémosle beta. Entonces, como nos piden hallar seno de x más y, seno de x más y, por fórmula sabemos que este es seno de x coseno de y más coseno de x seno de y. Entonces, de alfa y beta, seno de x coseno de y, esto es igual a menos 1 sobre m. Bien. Y coseno de x seno de y por beta, esto es menos m sobre n. Factorizamos el signo y me va a quedar 1 sobre m más m sobre n. Mínimo común sería m por n más m al cuadrado. Bien, entonces la clave sería la letra D. Bueno, espero que les sirvan de ayuda los ejercicios de esta práctica número 8.